El Amazonas no es solo selva, es un lugar tan inmenso que parece diseñado para esconder cosas. Hay zonas donde nadie entra, ríos que suenan como si tuvieran algo vivo debajo, y huellas que aparecen cuando el bosque se abre por un segundo, y luego se vuelve a cerrar. Lo que vas a escuchar no son cuentos, son casos reales, hallazgos y desapariciones que dejaron preguntas abiertas. Hoy vamos a recorrer varios casos, exploradores tragados por el verde, fenómenos que parecen imposibles, señales de civilizaciones perdidas, y el lado oscuro, el que no necesita fantasmas para dar miedo. En pleno siglo XXI, existen pueblos que jamás han tenido contacto con el mundo exterior. Se estima que más de 100 tribus viven completamente aisladas en lo más profundo del Amazonas. No conocen la electricidad, no usan metal, no saben qué es un avión ni un teléfono, y su forma de vida apenas ha cambiado en miles de años. Para ellos, el mundo moderno no existe. La selva es su hogar, su refugio y su única realidad. Estas tribus cazan con arcos, lanzas y cerbatanas, construyen sus aldeas con madera, palma y fibras naturales, y se mueven siguiendo los ciclos del río, la lluvia y la caza. No tienen escritura ni mapas, pero conocen cada sonido de la selva y cada sendero oculto entre los árboles. Viven como vivieron sus antepasados hace miles de años, en un mundo donde el fuego, el agua y la selva son ley. Desde el aire, algunas de sus aldeas han sido captadas por helicópteros y satélites, círculos de chozas ocultos bajo la vegetación, huellas recientes en playas de ríos, canoas abandonadas entre la niebla. Para ellos, cualquier extraño es una amenaza. Para nosotros, son la prueba de que aún existen rincones donde el tiempo se detuvo y donde la selva sigue siendo dueña absoluta del destino humano. Percy Harrison Fawcett no era un explorador cualquiera. Era un cartógrafo militar británico que recorrió regiones imposibles del Amazonas a inicios del siglo XX. En sus viajes aseguró haber visto ruinas cubiertas por la selva, muros de piedra y rastros de una civilización desconocida. Basándose en antiguos manuscritos portugueses, llegó a la conclusión de que en lo profundo de Brasil existía una ciudad perdida construida por una cultura avanzada. La llamó simplemente Ciudad Set. Para él no era un mito, era un destino. En 1925, obsesionado con encontrarla, Fawcett se internó en la selva del Mato Grosso, junto a su hijo Jack y otro acompañante. Antes de partir, escribió una carta donde decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la historia. Después de eso, nunca más se supo de ellos. Ninguna señal, ningún cuerpo, ningún campamento. Solo rumores de tribus hostiles, enfermedades mortales y caminos que se pierden entre ríos y pantanos infinitos. Su desaparición provocó una fiebre de expediciones. Más de 100 personas murieron buscándolo en la selva. Algunos aseguraron que fue asesinado por indígenas, otros que murió de hambre, y hay quienes creen que encontró la ciudad y decidió quedarse para siempre. Lo inquietante es que décadas después, imágenes satelitales revelaron enormes estructuras geométricas ocultas bajo los árboles, justo en la región que él exploraba. Tal vez Fawcett no estaba equivocado, y la selva aún esconde su ciudad. Durante millones de años, la selva amazónica fue el hogar de criaturas que hoy parecerían sacadas de una pesadilla. En 2009, en una mina de carbón en Colombia, científicos encontraron los restos de una serpiente tan grande que cambió todo lo que se sabía sobre los depredadores prehistóricos. La llamaron Titanoboa cerrejonensis. Medía más de 13 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Era capaz de devorar cocodrilos enteros y aplastar a sus presas con una fuerza imposible. La titanoboa vivió hace más de 60 millones de años en pantanos tropicales que formaban parte del antiguo Amazonas. Su tamaño solo era posible gracias a un clima extremo, mucho más caliente que el actual. Para los científicos, este monstruo reinaba en ríos oscuros, donde ningún otro animal podía enfrentarlo. Pero lo perturbador no es solo que haya existido, sino que su territorio coincide con zonas donde hoy todavía se reportan serpientes gigantes vistas por pescadores y comunidades indígenas. En la selva, muchos aseguran haber visto anacondas de tamaños absurdos,
tan largas como una canoa y tan gruesas como un tronco. La ciencia dice que son exageraciones, pero el pasado demuestra que aquí sí existieron verdaderos titanes. Y si la selva fue capaz de crear monstruos de ese tamaño una vez, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Y si algunas de esas criaturas nunca desaparecieron por completo y solo aprendieron a esconderse mejor? Durante siglos se creyó que la selva amazónica siempre había sido un territorio virgen, sin grandes civilizaciones antiguas. Pero en las últimas décadas, algo imposible comenzó a revelarse bajo la vegetación. En el estado de Acre, Brasil, imágenes satelitales y excavaciones sacaron a la luz enormes figuras geométricas grabadas en la tierra. Círculos perfectos, cuadrados, caminos rectos y zanjas colosales que permanecieron ocultas durante miles de años bajo la selva. Estos geoglifos miden hasta 300 metros de diámetro y fueron construidos entre el año 1000 a.C. y 1250 d.C. Lo inquietante es que no pertenecen a ninguna cultura amazónica conocida. Su precisión es tan perfecta que parecen diseñados con herramientas modernas. Nadie sabe con certeza para qué servían. Algunos creen que eran centros ceremoniales, otros que marcaban rutas sagradas o puntos astronómicos. Pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Lo más perturbador es pensar que estas estructuras pertenecieron a una civilización que desapareció sin dejar rastro. Millones de personas pudieron haber vivido en la Amazonía antes de que la selva lo devorara todo. Hoy, los geoglifos son cicatrices en la tierra, pruebas de un pasado que fue borrado por el tiempo. Y bajo los árboles, aún podrían existir ciudades enteras esperando ser descubiertas. En lo profundo de la selva amazónica del Perú, existe un río que parece sacado de una pesadilla. Los pueblos indígenas lo llaman Sanay Timpisca, que significa hervido por el calor del sol. Sus aguas alcanzan temperaturas cercanas a los 100 grados, capaces de cocinar animales vivos en segundos. Durante siglos se creyó que era solo una leyenda, un castigo de los dioses del bosque para quienes se atrevían a profanar la selva. Quienes se acercan al río aseguran que el aire se vuelve pesado y que la niebla caliente quema la piel. Animales que caen al agua mueren casi al instante. No hay volcanes cerca, ni géiseres, ni placas tectónicas activas que expliquen su existencia. Aún así, el río fluye durante kilómetros como si la tierra misma lo mantuviera encendido desde sus entrañas. Para los chamanes, el Sanay Timpisca es un portal sagrado donde habita el espíritu del fuego. Para la ciencia, sigue siendo un enigma geológico casi imposible. Un río que hierve sin razón aparente, escondido entre árboles milenarios, donde la naturaleza demuestra que aún guarda secretos capaces de desafiar toda lógica humana. En lo más profundo del Amazonas, se habla de una criatura que los pueblos indígenas describen como un espíritu guardián del bosque. La llaman Mapinguari. Según las leyendas, es un ser gigantesco cubierto de pelo rojizo, con garras enormes, fuerza descomunal y un olor tan nauseabundo que ahuyenta a cualquier animal. Algunos relatos modernos aseguran que tiene un solo ojo y una boca en el abdomen, pero las versiones más antiguas lo describen como una bestia humanoide que camina erguida y deja huellas imposibles en la selva. Para muchos exploradores, el Mapinguari no es solo un mito. Cazadores y madereros han reportado árboles derribados, marcas de garras en troncos y huellas gigantes que no coinciden con ningún animal conocido. En algunas regiones se dice que ataca a quienes destruyen la selva, como si fuera un castigo de la naturaleza. Los chamanes afirman que no es una bestia, sino el espíritu de un antiguo chamán condenado a proteger el bosque por toda la eternidad. Lo más inquietante es que la ciencia ha encontrado un posible origen real para esta leyenda. Hace miles de años, el Amazonas fue hogar del Eremotherium, un perezoso gigante de más de 6 metros de altura y varias toneladas de peso. Caminaba erguido, tenía enormes garras y un cuerpo cubierto de pelo. Algunos investigadores creen que los primeros humanos convivieron con estas bestias y que su recuerdo se transformó en la figura del Mapinguari. Tal vez no sea un monstruo, sino la memoria viva de un gigante extinto.
En las selvas del Ecuador y el norte del Perú, habita una de las culturas más temidas y fascinantes de la Amazonía, los jíbaros, también conocidos como los shuar. Durante siglos practicaron un ritual ancestral llamado Tzanza, que consistía en reducir la cabeza de sus enemigos hasta el tamaño de una naranja. Para ellos no era un acto de crueldad, sino un proceso espiritual que buscaba atrapar el alma del enemigo y evitar que su espíritu regresara para vengarse. El proceso era meticuloso y preciso. Primero retiraban la piel del cráneo, luego la hervían con hierbas especiales y arena caliente, moldeándola hasta encogerla por completo. Después cosían los labios y cerraban los ojos con fibras vegetales. El objetivo no era conservar un trofeo, sino neutralizar el poder espiritual del enemigo. Para los shuar, la cabeza reducida era un símbolo de equilibrio entre la vida y la muerte. Con la llegada de los colonizadores, las tzanzas se convirtieron en objetos codiciados. Europeos y comerciantes comenzaron a comprarlas como curiosidades exóticas, lo que provocó un mercado oscuro, donde incluso se fabricaban falsificaciones con animales. Con el tiempo, la práctica fue abandonada, pero su historia quedó marcada como uno de los rituales más inquietantes del Amazonas, una tradición donde la guerra, la espiritualidad y la muerte se unían en un solo objeto.